palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sicsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Comenzamos entonces con este itinerario catequítico con Armando Márquez Ochoa. La palabra no está encadenada. Tema número 14, la palabra y los sacramentos, ¿verdad? La palabra de Dios y los sacramentos. En los temas anteriores hemos visto también temas relacionados con este que hoy vamos a ver. Así, por ejemplo, en el tema número 13 vimos la palabra de Dios y la Eucaristía. Y en el tema 12, si recuerdan, la palabra de Dios y la liturgia. Entonces, en sintonía con eso, ¿verdad? Tenemos este tercer tema con la palabra de Dios y los sacramentos. Pero quisiera que comenzáramos escuchando un saludo que hoy nos envían desde Los Ángeles, California. Escuchemos el saludo que nos manda Carmen. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Carmen Márquez. Estoy mandándoles un saludo desde la ciudad de La Puente, la parroquia de Santa Marta en California. Quiero felicitar de manera muy especial a Sicsal por ese programa tan hermoso que nos están pasando de la palabra no está encadenada. Pero más que todo al señor Gerardo Dudé, que tanto trabaja para que nosotros podamos estar cada vez más al día de los acontecimientos de nuestra religión. Gracias mil, que Dios los bendiga. Y seguimos siempre tratando de no encadenar la palabra. Que pasen feliz día. Gracias, Carmen, por ese saludo desde California. Nosotros en esta catequesis romeriana, pues continuamos preguntándole a Monseñor Romero, ¿verdad? Estos temas. Hoy la palabra y los sacramentos. Monseñor Romero, ¿cuál es la relación entre la palabra y la evangelización? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la relación de la palabra con los sacramentos? Una evangelización que solamente fuera palabra sin sacramentos no construiría la verdadera iglesia. Una evangelización que solo fuera Biblia y palabra, perdonen, queridos hermanos separados, nuestra doctrina católica quedaría mutilada como ha quedado cuando se prescinde de los sacramentos. Nosotros, sacerdotes, predicamos la palabra y la damos hecha vida en la comunión, signo precioso. Aquí los sacerdotes rodeando el altar con los copones listos para ser consagrados en el cuerpo del Señor y repartirlo luego al pueblo como alimento de vida. Los bautismos, los otros sacramentos, el matrimonio, son los signos de un Cristo que santifica la vida. Y esto es lo que hace la Iglesia. Entonces, tenemos esta doble relación. No puede haber evangelización, el anuncio de la palabra, sin sacramentos. Pero al mismo tiempo, no puede haber sacramentos, ¿verdad?, sin evangelización. Entonces, Monseñor Romero, ¿cuál era en el pasado la relación que se hacía entre evangelización y sacramentalización? Y como hoy día se ha superado un poco esa situación que se daba en el pasado. Otra cosa de la palabra de Dios, hermanos, que siendo semilla lleva gérmenes de vida. Y por eso la Iglesia, cuando la asume y la aplica,
vive los sacramentos. Los sacramentos son otro aspecto de la palabra de Dios. Ya fue superada aquella distinción que antes se había levantado entre evangelización y sacramentalización. Por desgracia, hemos sacramentalizado sin palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, se exigen las explicaciones presacramentales. Recibimos los sacramentos sin haber recibido la palabra, sin haber recibido la evangelización. Fue un error. ¿Qué otros consejos entonces nos da usted, Monseñor Romero, para superar esa distinción entre evangelización y sacramentos? Sean dóciles a asistir a esas charlas que preparan el bautismo, que preparan el sacramento, porque solo cuando se llega a comprender un sacramento como palabra de Dios explicada en la revelación de Dios, solo entonces tiene sentido que a un niño le echen agua en su cabeza en la pila bautismal. Si no hay evangelización, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene llevar un niño para que el obispo le haga una cruz de aceite en la frente y le dé una palmadita en la mejilla, si no se sabe lo que el Evangelio dice de ese Espíritu Santo que se da en la confirmación? ¿De qué sirven dos que se quieren y se casan y van a la iglesia por un acto social, pero no comprenden el gran misterio que San Pablo explica en la Biblia del Cristo que se casa con la iglesia y que muere por ella, y una iglesia que le vive fielmente a Cristo? ¿Verdad? Muchas veces entonces recibimos los sacramentos sin una verdadera evangelización. Y aquí Monseñor Romero nos dice, pues hay que por eso asistir a las charlas presacramentales, ¿verdad? Prebautismales, prematrimoniales, etc. Ahí es donde recibimos la palabra para entender los sacramentos. Porque, Monseñor Romero, ¿cuál es el riesgo de celebrar entonces los sacramentos sin palabra de Dios? Los sacramentos sin evangelio, los sacramentos sin palabra de Dios, se convierten casi en una magia, en una costumbre, en una rutina, en una tradición de familia. Lo bautizamos porque todos son bautizados en la familia, pero pocos dicen porque lo quiero hacer cristiano. De allí, hermanos, que el sacramento es también un aspecto de la palabra semilla. Debemos entonces recibir los sacramentos sin una verdadera preparación, sin la palabra de Dios, para no caer, como dice Monseñor Romero, en una especie de magia, como que el sacramento es magia y de ahí recibimos la gracia de Dios, los milagros. No, escuchemos las preparaciones. Por ejemplo, Monseñor Romero, ¿de qué manera se da esa relación entre sacramento de la Eucaristía, en este caso, y palabra de Dios? La gracia de Dios en esta Eucaristía, por ejemplo, no vengan solamente por escuchar un discurso. No estaría nada contento yo si para eso hablara en la iglesia. Si yo pronuncio la homilía, la homilía es para llevar un pueblo al altar donde vamos a participar en la fe de la presencia de ese Cristo, que es la palabra que yo predico, preparando esa palabra que habla, que santifica, que redime, que se hace vida del que comulga o del que adora. La Eucaristía de cada domingo no puede separar la palabra de Dios y la Eucaristía. Después de la homilía nos vamos al altar y en el cuerpo de Cristo adoramos esa palabra que ya se hace silencio porque se ha metido muy hondo en el corazón de todos los que han reflexionado la palabra de Dios y ponen en Cristo toda su esperanza y lo hacen presente en nuestra sociedad. Importante entonces, ¿verdad? La Eucaristía, tenemos ahí la celebración de la palabra, pero también después viene el sacramento, el cuerpo de Cristo que recibimos, esa doble vivencia que vimos en el tema anterior,
¿verdad? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, unirlas. Escuchemos ahora una breve pausa musical. La vida, tu palabra, mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Pasemos ahora a algunas preguntas para que nos ayuden a una mejor comprensión, a un repaso de esta catequesis de Monseñor Romero. ¿Cuál es el problema de una evangelización que solo sea Biblia, que solo sea palabra de Dios, sin sacramentos? ¿Cuál era en el pasado la relación que había, una relación equivocada que hacíamos entre evangelización y sacramentalización? Entonces no puede haber palabra sin sacramentos, pero tampoco puede haber sacramentos sin palabra. ¿De qué manera se da la relación entre el sacramento de la Eucaristía en concreto y la palabra de Dios? También preguntémonos qué consejos prácticos nos ha dado hoy Monseñor Romero para superar esa separación entre evangelización y sacramentalización, sacramentos. ¿Qué consejos prácticos nos ha dado y cómo nosotros vivimos esos consejos? Hasta aquí nuestra catequesis de hoy. Escuchemos, para finalizar, algunas otras indicaciones prácticas que Monseñor Romero nos da para entender y aplicar mejor esa relación entre palabra de Dios y sacramentos, y qué exigencias se deducen de ahí. ¿Cómo hacer para que los hombres no solo escuchen la palabra de Dios, sino que con signos sacramentales, que son el bautismo, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio bendecido por Dios, la ordenación sacerdotal, es decir, los 7 sacramentos, expresiones de las relaciones de alianza entre el pueblo y Dios, recibiendo el perdón, la gracia, la vida que Cristo trajo y que nos dio con el precio tremendo de su cruz? Todo esto es la evangelización. Nunca como ahora, queridos hermanos católicos, de 1979, la Iglesia había tomado una conciencia tan clara de su misión de evangelizar. Nunca se había comprendido una evangelización tan plena que abarque la predicación de la palabra, el anuncio de la buena nueva de que Cristo ha traído el reino de Dios a la tierra, y empalmarlo con la respuesta del hombre que se confiesa, que se casa por la Iglesia, que se bautiza, que se confirma. Los sacramentos son indispensables para manifestarle a Cristo que se acepta la alianza. Los sacramentos, como la palabra, son la corriente que se establece entre la alianza de Dios y los hombres. No se puede ser católico verdadero si no se reciben los sacramentos.
ni se pueden recibir bien los sacramentos si no se atiende a la palabra de Dios. De allí la necesidad que nuestros párrocos, gracias a Dios, van comprendiendo de no dar sacramentos sin evangelización, de no dar bautismos sin las charlas presacramentales, de no administrar la confirmación en montones de niños que ni cuenta se dan, de preparar al que se va a casar, de preparar al que va a recibir la confesión y la comunión. La palabra de Dios es necesaria para entender esta clave que luego en el sacramento se comprenderá, como cuando se ha aprendido el idioma, solo entonces se entiende lo que dice alguien. Cuando no se entiende un idioma, por más bonito que me hablen, yo no lo entiendo. Y eso resulta también con los sacramentos, es el idioma de los signos, pero el que no lo ha entendido, no lo ha aprendido, el que no ha aprendido qué significa el agua que se le echa al niño para el bautismo, el que no ha aprendido qué significa la mano del obispo ungiendo con aceite santo la frente del que se confirma, el que no ha estudiado qué significa la mano del sacerdote que en el confesionario dice, yo te absuelvo de tus pecados, es como alguien que está oyendo un lenguaje, un idioma que él no entiende. Gracias, Monseñor Romero, gracias a quienes siguen este curso bíblico y que sea pues de mucho provecho. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.